tenemos la visita telefónica de Raúl Ramírez. Él es un analista radicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y, como siempre digo yo, allí vive Dios. Ahí está la cocina grande de la política y por ese motivo vamos a conversar con él. Y te doy la bienvenida, Raúl, y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Bien, todavía estamos bien. Voy por el 5.º piso, me empujaron del 10.º, pero hasta acá vamos bien. Bien, un tema que ha sido tomado la visita de la general Richardson, su traslado a Tierra del Fuego, el presidente ha hecho un viaje de apuro. A ver, contanos vos de esto. Es una de las más lamentables muestras de sometimiento de espíritu colonial por parte del presidente, que no duda en sobreactuar ya hasta lo más miserable su actitud de cipayo, y en una hilación de hechos, porque partamos de que el primer contacto con la comandante del área sur de las fuerzas navales estadounidenses, Sí. O mejor dicho militares, porque son no solo navales, la general Richardson, fue Buenos Aires. Hubo ya allí un contacto. El tema fue que posteriormente viajó a Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, que, bueno recordarlo, incluye en su territorio a las Islas Malvinas. El gobernador de esa provincia, que es el señor Melela, en la convicción de que la presencia de un aliado estratégico del Reino Unido que usurpa nuestras Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur representaba una afrenta, sobre todo porque no es una visita protocolar, sino que forma parte de un proyecto de presencia permanente de las fuerzas de Estados Unidos y por lo tanto de la OTAN, que incluye a Gran Bretaña en nuestro territorio, con ramificaciones no solo a las Islas Malvinas, sino también hacia el sector antártico argentino, allí donde debemos preservar en forma más intensa nuestra soberanía territorial. Están estas fuerzas que son claramente un riesgo para nuestra soberanía, justamente. Ante todo eso, Melela había dicho primero que le debe quedar persona no grata, no llegó a ese punto, pero sí no hizo ningún tipo de recepción oficial. Enterado de eso el presidente, y encontrando una oportunidad para lamer unas botas, aunque estuvieran un poco lejos, y considerando que esas botas eran yanquis, era algo irresistible para él, hacia allí partió de noche a las apuradas, tanto se dice que el vuelo tuvo algunas dificultades por falta de planificación previa, y estuvo allá en una ceremonia que, para los que tenemos algún tipo de sentimiento nacional, es bastante desagradable. Empezando por, bueno, a ver, veamos, se tocó el himno nacional de los Estados Unidos, cosa que por otra parte forma parte de lo que es lo protocolar ante la visita de un dignatario extranjero. Habría que ver con algún experto en protocolos si el rango de esta persona lo justificaba, pero bueno, se hizo. Pero más allá de eso, que es lo exterior, lo más grave, mucho más grave, es el claro alineamiento acrítico con una presencia que es claramente imperialista, y esto no es retórica, ni forma parte de un prejuicio, sino que es una realidad concreta que, por otra parte, en esta etapa de la historia mundial, Estados Unidos lo está mostrando de forma más desembosada, más evidente, con menos disimulos, quizás perdido los recursos que utilizó en otras épocas. Vos recordarás que buena parte de la presencia norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de los años 50, 60, 70,
era disimulada con diversos proyectos de hermandad, de buena vecindad, o incluso con proyectos como la Alianza para el Progreso y otros que pretendían algún tipo de ventaja económica para los países de Latinoamérica. Todo esto se ha ido dibujando porque ya el imperio no tiene nada que ofrecer y mucho que extraer. Está circulando en las redes y en su momento también fue objeto de información por parte de cadenas de prensa, un diálogo entre esta general Richardson y miembros del Congreso de Estados Unidos, en los cuales tanto ella como su interlocutor, que era un senador Jackson, hablan desembosadamente de un término que es el patio trasero. Hemos descuidado nuestro patio trasero, dice la general Richardson, y por otra parte, en ese mismo, claramente se refieren a Latinoamérica y a Sudamérica, y hablan de nuestros cuantiosos recursos naturales, hablan del litio, hablan del petróleo, hablan del gas, pero muy claro, y les recomiendo que buscaron las redes y observarlo, porque hablan claramente como algo que es de ellos. Claro, lo que uno tiene en el patio trasero es de uno, ¿no es cierto? Claro. Y hablan de sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Primero que nada, China. Es decir, los que pregonizan, los que hablan de libre comercio como una de las grandes conquistas del mundo occidental y que hacen progresar a los pueblos, cuando tienen que competir contra un adversario comercial, lo califican de enemigo, lo demonizan y claramente buscan hostilizarlo hacia conflictos de tipo militar, que pueden ser directos o indirectos. Claro. Indirectos como están planteándose en estos momentos, como en Europa, donde una concertada acción de la OTAN contra la seguridad rusa derivó en el conflicto que actualmente se desarrolla en Ucrania, o como las provocaciones que se realizan en Medio Oriente, donde el principal aliado, cliente y a veces manipulador de los Estados Unidos, que es el Estado de Israel, también concreta una agresión de tipo genocida contra la población de Palestina. En un mundo que se va desarrollando en forma multipolar, los Estados Unidos están procurando derivar ese enfrentamiento, que debiera ser pacífico y de tipo comercial, hacia situaciones bélicas. En ese escenario viene acá la titular del área sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses a realizar esta visita de tipo imperial y encuentra, lamentablemente en esta coyuntura de nuestra historia, un gobierno altamente represivo, ansioso de ser una colonia, ansioso de alinearse en forma irrestricta y sin ninguna contraprestación, más que meternos en conflictos a los cuales deberíamos ser ajenos, o en todo caso manteniendo una tradición de neutralidad y de voluntad de contribuir a la paz mundial, estar alineados con los que pretenden buscar acuerdos mutuos en ambas partes para evitar mayores tragedias para toda una humanidad sufriente que hay y en la cual, repito, nuestro gobierno parece dispuesto a alinearnos. Es sin duda alguna una demostración palmaria de las dificultades por las cuales estamos atravesando y vamos a seguir atravesando en la medida en que no cabe la menor duda que porque forma parte de su ADN, que no va a cambiar el gobierno esa postura. Lo que tendremos que hacer nosotros por los caminos que la Constitución dicta es cambiar de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, está bueno el análisis tuyo, está muy perfecto, ¿no? ¿Me podría hacer un párrafo respecto al paro sindical que se avecina? Los gremialistas, siempre suelo decir yo, que tienen mucha fuerza corporativa, pero no tiene fuerza electoral, si no, no hubiéramos perdido la elección. Pero además ellos manejan su propia agenda, su estrategia, los sectores de la izquierda, el POL, Movimiento Socialista
de los trabajadores apuran que el paro ya... Yo creo que el gremialismo tiene mucha experiencia en manejar este proceso, ¿no? Además yo mismo digo, a ver, un paro general de actividades, y después, ¿cuál es tu opinión? Hay mucha gente que reclama por paros generales o por paros por tiempo indeterminado. Son las mismas que si trabajan en relación de dependencia, después no saben qué pretexto inventar ese día para no ir porque no quieren perder el día con las sanciones, ¿no? O naturalmente, si son empleados estatales, en medio de esta ofensiva que están sufriendo, temen también no solo a sanciones, sino a despidos. Por lo tanto, hay una dicotomía en esto, ¿no? Por un lado, la necesidad de tomar medidas de resistencia contra el atropello hacia los derechos sindicales y en general hacia, más que los derechos sindicales laborales, es hacia el bolsillo de los argentinos, con medidas que constantemente lo agreden. Por otra parte, el gobierno ha perdido todo disimulo en cuanto a la posición, que no es equidistante, sino claramente volcada hacia un lado en materia de las negociaciones salariales, de las paritarias, en las cuales se niega como aquellas que superen modestas proporciones que de ningún modo alcanzan a paliar el deterioro que la inflación produce en los salarios. Entonces, la necesidad de tomar medidas se hace evidente. Vos decías que el gremialismo tiene fuerza corporativa, pero no fuerza electoral. Sí. En realidad, el gremialismo debiera integrar un frente electoral que reconozca su representatividad en cuanto a hacer la representación de los trabajadores, claro, de la representación justamente gremial, ¿no? Pero debería estar integrado en una representación política. Yo creo que en parte por sus propios errores y limitaciones y en parte también por la permanente campaña de demonización que efectúa la prensa hegemónica, que responde a intereses corporativos de los dueños del gran capital y de la oligarquía argentina, sigue siendo, pese a que hoy es quizás el principal elemento de resistencia a la agresión que sufre la mayor parte del pueblo argentino, sigue siendo, y así lo ratifican las encuestas, uno de los sectores que gozan de menos prestigio en la comunidad. Por lo tanto, lo importante es que actúe en forma integrada con una dirigencia política que lamentablemente, y acá es el tema, es muy difícil integrarse a ella porque no hay a qué integrarse. Hay una incapacidad todavía para superar la crisis de la derrota y se nota con alguna preocupación, o creo que con mucha, que los pases de factura y la pelea por pequeños espacios, digamos, más vinculados a lo personal que al interés de la comunidad, sigue estando presente. De todas maneras, quiero destacar como novedad importante esta semana que Pablo Moyano, del Sindicato de Camioneros, dijo con todas las letras, agradeciendo la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sí, en la homologación del convenio, el reconocimiento del convenio de camioneros, al contrario censo de lo que propone el gobierno, que Kicillof va a ser el próximo presidente de los argentinos. Ojalá que así. Me refiero a que ya es un pronunciamiento claro y que marca una postura política que puede ser el comienzo de un proceso de acumulación para una eventual candidatura posterior del gobernador de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, hay mucha tela para cortar, hay mucho camino para recorrer todavía en un escenario de enorme incertidumbre, como lo acredita la falta la falta que es orgánica y te diría más es programática de novedades favorables para la situación económica de las grandes mayorías argentinas. Digo que es programática, pero lo hemos hablado varias veces, Roberto, sí, pero creo que forma parte de uno de los pilares
estratégicos de este gobierno, esta gigantesca transferencia de ingresos que van del bolsillo de los sectores del trabajo, de las clases medias, hacia los sectores de la economía concentrada, ¿no? Así es. Bueno, como siempre, Raúl Ramírez, mi agradecimiento y mi reconocimiento hacia vos, esta predisposición para colaborar con los salteños. Te mando un abrazo y será hasta la próxima semana. Bueno, Roberto, que pases unos buenos próximos 7 días hasta que nos encontremos nuevamente. Un abrazo, gracias.